Deseo un feliz día a todas las mamás, a todos los que están aquí en esta reunión, también que el Señor les dé un momento muy especial. Así que vamos a orar antes, después vamos a tener una palabra de parte de Dios. Amén. Padre Dios, yo te doy gracias. Señor, esta última canción habla de la bondad de Dios. Y a eso me refiero en esta mañana, hablar de tu bondad, de tu amor, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú nos has despertado con el susurro de tu voz. Y Señor, que en esta mañana, Señor, todos los que estamos aquí reunidos, seamos despiertos en el Espíritu. Señor, no más distracción espiritual, no más mentiras, solo escuchar al Señor. Te doy toda la gloria a ti, Padre. Señor, danos sabiduría, danos unción para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en esta mañana en Hechos capítulo 9. Quiero hablarles primeramente de 4 personas y voy a cerrar hablando de la bondad de Dios. En Hechos capítulo 9 hay un pasaje que es uno de los más impresionantes de los Hechos. Hablamos de la conversión del apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, y era de una ciudad que se llama Tarso. Esa ciudad donde Pablo nació era Turquía. Si bien era judío, nació en Turquía. Dice así esta palabra: respirando aún Saulo, amenaza, versículo 1. Por si quieren ponerlo, no está, hay que poner las letras, no importa. Vamos a leer de nuevo. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Camino es el nombre que le habían impuesto a los cristianos, ¿no? Les trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asustados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, dice el versículo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, diga conmigo padecer, por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a este vino acá? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, estoy hablando de Saulo, o Pablo ya, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a hablar de dos personajes que quería compartirles. Todos conocemos la historia, o más o menos la historia de Saulo, la historia de Pablo. Anterior a este capítulo vamos a encontrar que había muerto un diácono de la primera iglesia, estoy hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo, y cayó muerto a los pies de Saulo. Saulo se sentía orgulloso de que lo que estaba haciendo parecía que era bueno. Él pensaba que perseguir a los cristianos estaba haciendo algo que era bueno para Dios. Él generaba temor. ¿Vieron cuando vemos una película? Era el malo de la película. Saulo era una persona que no todos temían. Pero Dios vio en Saulo una actitud. No vio que lo que estaba haciendo, o mejor lo habrá visto, pero él dijo: este me va a servir. Este es el hombre que necesito para cambiar la naturaleza ideológica de la humanidad, especialmente entre los gentiles. Hasta ese momento la salvación era solamente para los judíos o los conversos de los judíos. Pero aquí apareció en escena un hombre que era judío, que perseguía a los cristianos, que la iglesia o los que se juntaban se llamaban el camino.
Entonces cuando él pidió permiso a los sacerdotes de ir a investigar a otra ciudad en Damasco, donde había muchos samaritanos y gentiles, y sabía que también habían judíos, Dios hace algo en Saulo. Vemos un antes y un después. Saulo, una persona pecadora, no pecadora porque no era el pecado para él lo que estaba haciendo, una persona dura, rígida, dispuesta a cumplir con su creencia. Y creía que si podía aún atacar a más cristianos, estaba haciendo un favor a Dios. Sin embargo, Dios tocó la vida de Saulo, lo hizo caer a tierra, le habló, lo partió al medio, lo dejó ciego por un momento y le demostró a Saulo, precisamente, que al que perseguía era Dios, no era una ideología, era Dios, al Dios que no visto, que no se podía ver. Los egipcios le decían al Dios sin rostro, sin imagen. Y también los judíos entendían que Dios no estaba en una figura, sino que estaba en una ley. Sin embargo, él escucha la voz y dice, ¿quién eres? Y el Señor Jesús dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Imagino perseguir a los cristianos, perseguir a los seguidores de Cristo, y una voz me hace caer en tierra, como una luz resplandeciente. Los demás soldados también escucharon la voz y estaban atónitos, estaban asustados. Y ahí estaba Saulo, que Dios inmediatamente le indicó lo que tenía que hacer yendo a Damasco y que ahí va a haber un hombre. Saulo dijo, Señor, en ese instante Saulo aceptó al Cristo. Pero tuvo que tener 3 días, 3 noches sin comida ni bebida, ciego. Tiene mucho que ver esta ceguera para borrar nuestro pasado. ¿Vieron cuando una persona tiene una amnesia y en esa amnesia no se acuerda de nada? Yo creo que a Saulo le pasó eso. ¿Dónde estaba parado? No sabía. Que lo que tenía que hacer menos. Ahora solamente quería volver a hacer la voluntad de Dios con la vista. Y vemos ahí un efecto de la bondad de Dios. Cuando cantamos nosotros, te amo Dios. Cuando cantamos de esa bondad, estamos hablando de un Dios que quiere hacer algo bueno por nosotros. La palabra bondad significa bien. Hay personas que son bondadosas. Esas personas que son bondadosas lo que tienen como inspiración ayudar a otras. Naturalmente lo hacen. Muchas personas son bondadosas de nacimiento, personas buenas. Pero hay un Dios que es bondadoso y es un efecto también del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos cuáles son el fruto del Espíritu, decimos amor, paz, benignidad, mansedumbre, bondad. Una persona que no es bondadoso no manifiesta el fruto del Espíritu. Primer personaje, Dios transforma. Pablo fue transformado. De una persona que perseguía a una persona dispuesta a cambiar. Y el Señor le anticipó que iba a padecer mucho para seguirle. Yo creo que si el Señor hoy te da una palabra, escucha, te va a dar una profecía y te va a indicar lo que tienes que hacer. No desarraigues la palabra padecer. Porque padecer significa que nuestro trabajo no está en el placer, sino en el padecer sirviendo al Señor. Amén. Dios le dijo a Pablo, se lo dice a Ananías, que él era útil. Pero también le vas a decir que va a padecer por mi causa. Amén. El segundo personaje es Ananías, un hombre, vamos a decir entre comillas, desconfiado.
Pero no era poca cosa. Dios le habló a Ananías. Le habló en visión y en palabra. Ananías dijo, Señor, ¿qué? Va a venir un tal Saulo. Señor, ese Saulo precisamente no me mandas uno mejor. Ese me va a matar. Dice, no, es un instrumento mío. El segundo personaje se llama Ananías. Estoy hablando de un Ananías que no tiene nada que ver con los otros que nombra la Biblia, sino un Ananías discípulo, obediente, y le dice y le indica, ve a la casa de un tal Saulo, vaya, hay una calle que se llama derecha, sigue por esa, golpea en la casa donde te van a recibir y ahí está Saulo. Ponle la mano y su vista se recobrará. Y será lleno del Espíritu Santo y lo vas a bautizar porque me es un instrumento. Ananías era desconfiado, pero también era obediente. Una de las cosas que tenemos que entender que para que la bondad de Dios se manifieste en alguien es a través de la obediencia. Amén. ¿Vieron cuando uno dice, el Señor me mandó ir a darle de comer a alguien abajo un puente? Pero hay tantos, ahora en la Argentina tenemos estos de los planes, que le den los planes. Eso no es ser obediente. Si Dios te manda, dale, anda. Yo imagino a Ananías, otro Ananías, ¿no? Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿Será este? Ah, ya que no ves, yo aprovecho y me desquito, me vengo, Señor, la muerte de Esteban. No me puede ver. Señor le indicó, pon tus manos en él. Su vista recobrará. Ora por él y va a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es obediente. Escuchaba el viernes en el grupo. No estaba Graciela. Y él habló de la rebeldía y de la obediencia. Es un principio de Dios que cuando tenemos a Dios nos somos obedientes. No le ponemos pero ni problema al llamado de Dios. Ananías, a pesar de que era temeroso, era obediente. Y cumplió con lo que dijo. Y aquí leemos algo más que acontece con dos personajes más. Versículo 32 dice, aconteció que Pedro andaba por ahí también predicando, pero no se cruza con Pablo aquí. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que hablaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El tercer personaje que vamos a hablar en esta mañana es Pedro. Pedro sabía que tenía un alto precio servir al Señor. Fue a un lugar y ahí encontró un hombre que estaba paralítico. Él fue un instrumento de la bondad de Dios. Oró por un tal Eneas. Hacía 8 años que estaba en su cama. Ni siquiera lo abrazó. Le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Le dijo, levántate. Tenía el don de la fe. Cuando uno escucha a Dios, se manifiesta el don de la fe. Cuando uno sabe que Dios le dijo, bueno, haz esto. Y entonces este hombre se levantó. Levántate, deja tu cama. Deja tu lecho. Y así fue lo que sucedió. Más adelante, versículo 36, había entonces en Jope. Jope se llamaba en aquel entonces, después se llamó Jaffa. Y es un puerto que está en Haifa. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir esa. Tabita es una palabra aramea y se traduce al griego, se llama Dorca.
Y la palabra Dorcas significa gacela. Y la palabra gacela significa antílope. Mire cuántos nombres tiene una sola persona. Después digamos, mira, viene el antílope. Bueno, traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, les llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Quiero hablar de 2 personajes también que Dios usó con la bondad. ¿Sabe que hay que ser bondadoso? Hablamos de Pablo, de Ananías, y ahora vamos a hablar de Pedro. Pedro tuvo una experiencia que todos los demás no la habían tenido directamente así. Pedro fue uno de los que el Señor eligió para que la iglesia se forme y tuvo la posibilidad no solamente de caminar con el Señor Jesús, no solamente de haber escuchado y visto, sino también negarle y ser perdonado por la negación. Pero no acabó eso ahí, sino que Dios dijo: en pocos días el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y de hecho que cuando pasan unos días dentro de una fiesta llamada Pentecostés, que era una fiesta agrícola, él y junto a otros que estaban con él en un aposento, el Espíritu Santo sopló y Pedro tiene una experiencia que no tenía cualquiera. La tuvieron unos 120 que estaban ahí, que fue el avivamiento, el primer avivamiento, fue el Pentecostés del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo podemos tomar de 2 maneras. Una, para sentirnos seguros que somos hijos de Dios. O lo podemos tomar de esa manera, más otra, que Dios nos va a usar para algo. Ese era Pedro. Pedro no pensó que solamente era hijo de Dios, porque de hecho ya había creído, había estado con Jesús antes y después de su muerte y resurrección. Había tenido el favor de parte de Dios, que Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y también Pedro recibe el bautismo en el Espíritu Santo como otros 120 que estaban ahí, y le dice: ahora tienen trabajo. Él salió de ese lugar al otro día, encontró un paralítico y él dice: practica la bondad. Extendió su mano y levantó al paralítico. No tengo más, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. El Espíritu Santo es el espíritu de la bondad. Escuche, mi hermano. Si tú crees que viniste aquí solamente para recibir, eres pobre. El Señor dijo: es mejor que den. Es mejor dar que recibir. Porque ahora que han recibido el Espíritu Santo, el Señor le está diciendo: ahora lo que yo te doy lo tienes que dar. Muchas personas son ungidas y no usan la unción. Muchas personas tienen el poder de Dios y cuando viene el ataque se olvidan que Dios los armó con poder. Aquí hay una parte que me gusta. Pedro
Dios lo puso delante de un paralítico y hacía 8 años. Él no dudó que Dios estaba con él. Jamás. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, ve, levanta ese, no era él, era Dios en él. ¿Recuerdan otro episodio que dice que cuando Pedro caminaba la sombra le daba a los enfermos y se sanaba? No era Pedro, era Dios en él. Y te voy a dar una buena noticia. Tu sombra también puede sanar enfermos. Puede liberar atados por el diablo. Y hay algo más que sucede. Aquí Pedro oyó a Dios. Fue a esa ciudad, a Jope. Halló un hombre llamado Eneas. Él dijo, levántate, vamos. No estaba buscando a ver en la lista de médicos quién lo podría, porque hay una eminencia, un médico eminente. Él estaba viendo que Dios estaba con él. El Creador estaba con Pedro. El Creador había estado con Ananías. El Creador estaba con Pablo. Y aquí encontramos que había una mujer también. Una mujer que era bondadosa según la Biblia. Si usted busca la palabra bondad, los que tienen la Biblia y YouVersion van a encontrar que el primer versículo que nombra es el de ella, Dorcas. Ahí se llamaba en arameo Talita, pero en griego es Dorcas. En español, antílope o gacela, que es un animal parecido. Es un animal, le dicen gacela, o mejor dicho, muchas personas le han dicho es una gacela, porque es un animal que llega a los 100 kilómetros por hora. Si lo va a correr, piénselo bien. No sé si Dorcas correría, capaz que era una mujer que salía corriendo. Pero lo que cuenta la Biblia que hacía bienes a muchos. Ella era tan bondadosa que hacía vestidos, hacía ropas. Pero no los cobraba, lo hacía a los necesitados. Era esa mujer como que dice, hay alguien que no come en el barrio, salgo a hacerlo un platito de comida. No está desconfiando que ese tiene o no tiene. Sé que no la está pasando bien. En este tiempo difícil donde no sabemos lo que va a pasar el próximo domingo, Dios tiene que levantar muchas Dorcas aquí, sabiendo que otros están pasando un mal momento. Muchas Dorcas que sean las que se fijan qué le pasa a aquel que no le alcanza o no puede. Quizás no tenga ni siquiera una cama o no tenga zapatos. Pero la bondad significaba también esa misericordia, ese tono del amor que significa ser empático con aquel que la está pasando mal. Pero un día Dorcas se murió. Y la gente no estaba pensando, ay, ¿quién me va a dar ahora otro vestido? Ay, ¿quién me va a traer esa comida? La gente estaba pensando, tenemos que despedir a una persona que mucho bien nos ha hecho. Y escucharon que por ahí andaba Pedro. ¿Y si lo traemos a Pedro? ¿Por qué la gente iba a llamar a Pedro? Es que ellos confiaban que había un Dios poderoso. Dice la Biblia, en lo que leímos, que fueron a llamar a Pedro. Rodeaban a Dorcas las lloronas, las que ven todo mal, las que dicen, bueno, se nos fue, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero a alguien se le ocurrió, ¿y si lo traemos? Si la misericordia o la bondad de Dios llega a ella también. Y Dios usó los ojos de Pedro para mirar. Dijo, despejen este lugar en un primer piso. Salgan, por favor. Le dice, Talita, levántate. Dorcas, abre tus ojos. Es que es algo parecido a lo que el Señor le dijo a María y a Marta. Esta no es una enfermedad para muerte.
Es que el dueño de la vida puede dar vida a lo que está muerto, puede hacer un camino donde no lo hay, puede abrir los mares. Es que estamos hablando del mismo Dios que usó a un hombre llamado Moisés, que usó a otro hombre llamado Josué, que abrieron mares, que abrieron ríos, que hicieron sendas donde no lo hay. Es que estamos hablando de un Dios, de un Espíritu Santo que resucitó a Jesús siendo Dios de los muertos y dijo, yo voy a poner en ustedes mi espíritu. Es que ¿por qué dudan tanto? Si hoy se miran al espejo, tienen un 90% de duda y un 10%. Ay, sí creo. Es tiempo de creer en Dios. Porque la bondad de Dios, de lo que cantamos, de lo que adoramos, está dentro tuyo. Que cuando tú eres bondadoso, no eres tú, sino el Señor a través de ti. En este momento, esta mujer tan bondadosa necesitó de la bondad de Dios. Y hablé de 4 personajes. Ahora voy a hablar del último, el más importante. Su espíritu. Fruto del Espíritu Santo es bondad también. Fruto del Espíritu Santo es que despiertes y sepa que Dios te ama. Cuando te mires, yo los miro así, hay unos cuantos aquí. Y podría estar en una gran conferencia con miles también. Y el Señor mira a sus multitudes con misericordia y bondad. Y aunque no importa, Dios no te está mirando a ver qué castigo le doy a este, qué castigo le doy a aquel. Él te está viendo con bondad. Te quiere perdonar, te quiere salvar. Te quiere levantar. Quiere que le creas. ¿Qué hubiese pasado si Saulo no creía en lo que le estaba pasando? No, ¿quién eres tú? ¿Quién me vienes a tocar? Es que Dios convenció el corazón de Saulo. ¿Qué hubiese pasado si Ananías dijo, Señor, a este no, por favor, a ver si después despierta y nos hace lío? Era Dios que hablaba en Ananías, él confió. ¿Qué hubiese pasado si Pedro dice, Señor, este pueblo de dura cerviz? Pedro era el apóstol de los judíos. Y ese Eneas, Señor, vaya a ver qué habrá hecho por el cual quedó paralítico. Será consecuencia. No habrá quizás confesado pecados. Y Dorcas, ¿quién es Dorcas? No quiero estar más en problemas, Señor. Muchas veces estamos en esa posición. No nos atrevemos a hacer lo que Dios nos manda. Es más, ponemos excusa. Estoy cansado. ¿Será? Tengo que hacer lo que Dios me manda. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te demostró que podía usar su bondad a través de hombres insignificantes. ¿Quién era Ananías? No se nombra nunca más en la Biblia. Pero fue obediente. Y fue la llave para que un hombre, en el cual Dios le había dicho que iba a sufrir. Tremendo. Señor, ¿cómo me mandas a sufrir? Si hay un cartel que dice pare de sufrir, ¿no será mejor entrar ahí? Dios dijo, no te preocupes. Hay mucha gente en Israel y en otros países, Siria y otros países que están padeciendo por llevar el evangelio. Cuando nosotros miramos, tenemos un corazoncito puesto en algunos, pero en cada país, aún el más duro que quieras creer, Dios se ha fijado en alguien. Dios ha puesto su espíritu bondadoso para salvar a alguien, para que cuando tú salgas, sepas qué tienes que hacer. Cuando sales a la calle, cuando entras a tu trabajo, cuando estás con tu familia,
Es ese Dios bondadoso que pensó en ti para que tú pienses también en los demás. No existe misión si no hay bondad. Hey, ¿me escuchó? No existen misioneros. No existen evangelistas si no hay bondad. No existen profetas si no hay bondad. No existen pastores si no hay bondad. Y si alguno de ellos se nombra y no es bondadoso, usted sabrá qué pensar. ¿Será o no? Pues mi Dios nos enseña a que hoy la bondad de Dios sea esa luz que irradia hacia los demás. Termino con esto. Dorcas despertó y siguió cosiendo ropa para los necesitados. Y si hoy en el Día de la Madre tenemos que pensar que Dorcas era madre de muchos, era una mujer amada por muchos. Los que estaban con ella le dijeron a Pedro: Señor, ha hecho muchos favores, ha sido muy bondadosa. El Señor no le iba a dar la vida simplemente porque haga obras. Porque hay gente que hace muchas obras, pero no son bondadosos. La bondad nace en el corazón de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay bondad en nuestro corazón, nuestros resultados siempre van a ser medidos por los hombres y nunca por Dios. Dios conoce el corazón, me conoce tu corazón. Y yo te quiero invitar que la bondad de Dios hoy sea el fuego que te atrae a ganar almas, a salvar tu familia, tus amigos, a predicar el evangelio, a pensar que tengo que estar mejor hoy. La bondad es lo que refleja la presencia de Dios, porque la bondad también es fruto del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero pongámonos de pie y vamos a orar. Señor y Dios, tú eres un Dios bondadoso, un Dios de amor, Padre. Señor, tu bondad llegó a este lugar para que todos los que estamos aquí hoy podamos escucharte. Sin tu bondad, Señor, tu Espíritu no estaría aquí. Es que el Espíritu Santo se manifiesta con bondad a su pueblo, a sus hijos. Y aún esa bondad llega al incrédulo con la esperanza que ese cambie su parecer y diga: Señor, ahora creo en ti, Señor. Señor, Saulo fue tocado por la bondad de nuestro Señor. Señor, muchas veces te hemos negado. Hemos mirado para otro lado cuando tú nos mandas a hacer algo. Señor, que hoy sea un despertar de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que esa bondad, Señor, nos bautice con tu presencia. Dios mío, yo sé que alguien está escuchando por medio de las redes. Que esa bondad le llegue a su corazón. El hacer bien a los demás. Porque somos embajadores de Jesucristo. Es decir, somos embajadores de la bondad de Dios. Dios mío, despierta en nosotros un espíritu bondadoso, un espíritu de poder, donde la misericordia y el amor de Dios llegue a otros. Espíritu Santo, gracias, porque tú has sido bondadoso, tú me has perdonado, tú me has escuchado. Señor, en la soledad siempre estuviste presente, aunque creía que estaba solo. Señor, cuánta bondad has tenido por mí. Señor, yo te pido que esa bondad despierte el corazón de mis hermanos. Señor, lo transforme como lo estás haciendo en mí todos los días. Espíritu Santo, tú eres bueno.
Señor, hay algo mucho más poderoso que los dones, es tu bondad. Hay algo mucho más poderoso, Señor, que lo que podamos hacer en obras, es tu bondad, Señor. Tú has sido bondadoso. En mi vida has sido bueno. Has sido real. Yo te conozco no solamente como Padre, sino como amigo, Señor. Tu bondad ha cautivado mi corazón, Señor. Señor, yo te pido que el clamor de mis hermanos les llegue con la bondad de Dios. Alguien que está enfermo sea libre y sano por la bondad de tu Espíritu. Alguien que está preso con sus pensamientos atados, Señor, sean libres porque la bondad de Dios les llega. Alguien que no progresa, no prospera, Señor, puede decir, Señor, derrama tu bondad en mí. No quiero seguir siendo lo que soy. Espíritu Santo, ven sobre esta iglesia, ven sobre estas familias, ven sobre cada oyente que escucha este mensaje. Hoy es la bondad de Dios la que nos sacará de cualquier lugar, de cualquier terreno. Así como sacaste a Saulo, Señor, y tu bondad lo llevó, lo hizo siervo tuyo, Señor. Y ha sido un instrumento útil, que aún padeciendo, Él jamás renegó, porque ser obediente hacía que la bondad de Dios traiga salvación a la humanidad. Señor, quiero pedirte por todas las madres, aquellas que tuvieron hijos biológicos y aquellas que solamente pudieron adoptar o cuidar. Señor, son todas madres. Señor, esto es un día de bondad, de madres hacia hijos y de hijos hacia madre. Señor, bautízalos, Señor, con tu espíritu. Aquellas que ni se han casado, pero son madres espirituales de otros. Señor, este sea el día en el cual la bondad de Dios nos abrace. Señor, ¿cuántos niños veo hoy que tienen madre y padre? Pero hay miles que no los tienen. Señor, yo te pido que tú seas un papá bondadoso y salves a cuantos hay con necesidad. Señor, no te olvides de aquellos huérfanos, de aquellos que duermen en las plazas o en las calles, de aquellos que no tienen un pan, de aquellos que en este día no pueden abrazar una madre, de aquellos que están solos, Señor. No te olvides de ellos, Señor. Que tu bondad les alcance, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Si está tu mamá